Buenos días, Egunon. Gracias por asistir en un sábado a estas horas, además con este buen tiempo, ¿no?, que hace. Bueno, lo primero que tengo que hacer es excusar a la presencia de Santos Cerdán, el secretario de Organización y coordinador del Comité Electoral de Navarra, que por un pequeño y leve problema de salud no puede asistir, y bueno, pues en este caso le sustituyo yo. Y también, por otra parte, hacer las presentaciones. Yo, sabéis, como portavoz de la Comisión Ejecutiva y miembro del Comité Electoral de Navarra. Y en el caso de Sergio Gutiérrez, también ha sido presentado a través de la comunicación que habéis recibido. Es vicecoordinador a nivel federal de la campaña de las elecciones europeas. Es miembro de la Ejecutiva Federal y también es actual europarlamentario, candidato en las listas del Partido Socialista Obrero Español al Parlamento Europeo, y a día de hoy también es secretario general de la delegación española en el Parlamento Europeo. Y aparte de eso, es un buen amigo de Navarra, en su anterior etapa también de secretario general de las Juventudes Socialistas de España, que compartimos con él algunos de nosotros. Con lo cual, pues bienvenido, Sergio. Bueno, para nosotros estas elecciones son claves y fundamentales. Hay dos cuestiones que difieren al respecto y diferente a otras convocatorias electorales de las elecciones europeas. Una de ellas es que durante toda esta etapa, durante toda esta legislatura que ha habido desde las últimas elecciones europeas hasta ahora, la incidencia de la crisis ha sido brutal, y la incidencia de las políticas europeas y las decisiones que se toman a nivel europeo, todos y cada uno de los ciudadanos de Navarra la hemos sentido directamente. Con lo cual, es muy importante qué línea política se sigue en el conjunto de la Comisión Europea, en el conjunto de las instituciones de la Unión Europea, y por tanto es muy importante que al día de hoy la mayoría política que hay conservadora se cambie y haya una mayoría política progresista. Eso, por un lado, creemos que es clave y fundamental, que haya una sensibilidad, o que tratemos de elevar sensibilidad al conjunto de la ciudadanía al respecto, y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde ahora hasta el próximo 25 de mayo. Otra cuestión fundamental que difiere de otras convocatorias de las elecciones europeas es que por primera vez elegimos directamente al presidente de la Comisión Europea. En este caso, la mayoría política que se conforme en el Parlamento Europeo va a hacer que el presidente de la Comisión Europea, es decir, el presidente del Gobierno europeo, sea o bien un socialista, un socialdemócrata alemán y amigo de España, como es Martin Schulz, o bien sea un candidato conservador, por parte de las fuerzas conservadoras de Europa, y en este caso en Navarra por parte del Partido Popular. En ese contexto, nosotros, como digo, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es una campaña pedagógica, una campaña explicativa de la importancia que tiene nuestro voto, nuestra participación y nuestra decisión en las elecciones europeas. A los hechos me remito. Va a ser una campaña en la cual el Partido Socialista de Navarra, el Partido Socialista Obrero Español, quiere mostrarse como un partido útil para salir de la crisis, pero para una salida de la crisis de todos y cada uno de los ciudadanos. Nos están ahora llegando noticias de que parece ser que salimos de la crisis. Bien está que las cifras macro salgan adelante, pero no estamos saliendo todos de la crisis. Con lo cual, nosotros como partido lo que queremos es que salgamos todos de la crisis. Y en lo que afecta a Navarra, se les hará entrega a ustedes de un anexo del programa electoral a nivel del Partido Socialista Obrero Español en aquellos aspectos que afectan a Navarra. En ese anexo del programa electoral que se les hará entrega a ustedes, pues se centran en cuestiones claves para Navarra que se deciden en el conjunto de Europa. Por una parte, vamos a dar muchísima importancia a tratar de avanzar a nivel de participación social en las empresas. Creemos que los sindicatos tienen que tener mayor presencia en los comités de empresa de las multinacionales. Es clave que a nivel europeo se le dé esa participación para que realmente la salida dialogada es la mejor salida para la crisis industrial que se está sufriendo en Navarra y también en Europa. Y también a los hechos me remito de los últimos acontecimientos que estamos viviendo. Creemos que es clave el mantenimiento de centros estratégicos para el desarrollo económico de Navarra, como es por una parte el CENER, de energías renovables, y el CNTA, que es de tecnología agroalimentaria, que están siendo maltratados en este caso tanto por el Gobierno del Estado, tanto por el Gobierno de Navarra, con lo cual es clave que haya una mayoría progresista a nivel europeo y también como primera
punta de lanza que hay una mayoría progresista en el conjunto de España y de Navarra para que puedan salir adelante este tipo de centros que son cuestiones estratégicas para el futuro desarrollo económico de la comunidad. Otra cuestión clave es todo lo que tiene que ver con el corredor cantábrico-mediterráneo. Hemos visto cómo, por parte de los gobiernos conservadores, se ha mutilado el proyecto de alta velocidad que estaba previsto. Nos están dejando excluidos de ese corredor que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra comunidad y, por tanto, en lo que respecta a los socialistas de Navarra, junto con el trabajo del Grupo Socialista, los delegados, los europarlamentarios españoles y el Grupo Socialista Europeo, nosotros, de luego, trabajaremos en ese sentido. Otras cuestiones claves también fundamentales que trataremos de explicar en el conjunto de la comunidad foral es temas relativos a Canela de Navarra, el tema de la política agraria común que empieza una nueva etapa de desarrollo en el periodo 2014-2020 y luego todo el tema cuestiones medioambientales. Por eso les digo que de aquí hasta el 25 de mayo los socialistas de Navarra nos tomamos muy en serio esta campaña electoral, nos tomamos muy en serio estas elecciones. Otros partidos de Navarra no lo pueden decir lo mismo porque ni está ni se les espera al respecto, con lo cual tendrán que explicar a la ciudadanía por qué no dan importancia a estas cuestiones fundamentales. Y para empezar, ya tenemos comprometidos 2 actos. Uno de ellos el próximo miércoles 9 de abril a las 5:30 de la tarde en el Tres de Reyes, donde vamos a disertar con Soledad Cabezón, que es candidata a eurodiputada por parte del Partido Socialista Obrero Español, en torno a la libertad de las mujeres, los derechos fundamentales que están siendo atacados tanto en España como en Europa con un grave retroceso. Y el próximo 22 de abril también tenemos confirmado a las 7 de la tarde en Olite un acto relativo a la política agraria común, clave y fundamental para un sector agroalimentario, agrario, como la importancia que tiene nuestra comunidad foral. Y posteriormente también recordarles que el próximo 23 de abril hay un pleno en el Parlamento exclusivamente dedicado a las cuestiones europeas, un pleno que ha sido una iniciativa del Partido Socialista de Navarra en su momento y que creemos que también debe servir para establecer una sensibilidad de la importancia de esta cita, la importancia de tener, insisto, un gobierno a nivel europeo que sea sensible a las necesidades del conjunto de la población, un gobierno a nivel europeo que sea sensible a que de esta crisis tenemos que salir todos y cada uno de los ciudadanos, no se tiene que dejar a nadie en el camino y, por tanto, los socialistas de Navarra nos tomamos muy en serio estas elecciones y trabajaremos, desde luego, día y noche para que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda y apoye, en este caso, una salida y la alternativa progresista a la crisis. Finalmente, les dejo con Sergio Gutiérrez para que les exponga nuestras líneas de trabajo a nivel nacional. Sí, gracias, Javi. Bueno, buenos días y muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa, en esta comparecencia. Soy Sergio Gutiérrez, vicecoordinador del Comité Electoral del Partido Socialista para las próximas elecciones europeas. Hoy damos los socialistas de Navarra el pistoletazo de salida para las próximas elecciones europeas, pistoletazo de salida de una campaña electoral que queremos que sea cercana, empática y de alternativa. Una campaña pegada a la calle, a los problemas reales de la calle, a los problemas sociales, a los problemas económicos que hoy sufre la inmensa mayoría de los ciudadanos y una campaña cercana para convencerles de que hay una alternativa distinta a las políticas de recorte, de austeridad que nos han marcado desde la Unión Europea en los últimos 5 años, desde la derecha europea que ha gobernado con mayorías aplastantes en los últimos 5 años. En definitiva, estas elecciones tienen que ser de cambio, tienen que ser de un cambio, de un ciclo de 5 años marcado por la derecha conservadora, por una mayoría absoluta aplastante, que ha puesto, como digo, encima de la mesa como única vía posible, como única política posible, las políticas del recorte, de la austeridad, del desmantelamiento del estado del bienestar, de la asfixia social de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En definitiva, las próximas elecciones, la inmensa mayoría de los ciudadanos solo tienen que elegir entre 2 opciones: o seguir por la vía de la política de Merkel, de Barroso, de la derecha europea, o dar de nuevo la oportunidad a la izquierda para recuperar la Europa que hizo la izquierda de la solidaridad, la Europa de la cohesión, la Europa de la igualdad de oportunidades. En definitiva, lo que les vamos a ofrecer a los ciudadanos es que con su voto, el próximo 25 de mayo, digan no a los hombres de negro, que les llamamos de negro cuando todos tienen el carné azul del Partido Popular. Hay que poner fin a 5 años de recorte, de austeridad y de desmantelamiento del estado del bienestar. Como digo, estas son las elecciones del cambio
Deben ser las elecciones del giro y deben ser las elecciones para decir basta. Porque cuando hoy hay una inmensa mayoría de ciudadanos que piensa que Europa se ha preocupado más en los últimos 5 años de los intereses de los bancos, que de los intereses generales de los ciudadanos, tienen razón. Pero no es Europa a secas, no es Europa sin apellidos. Vuelvo a repetir, es la Europa de la derecha, la Europa conservadora, la Europa de Merkel, la Europa de Mariano Rajoy, la Europa a la que hay que evaluar y a la Europa a la que hay que castigar democráticamente en las urnas el próximo 25 de mayo. Parece ser que al Partido Popular le está costando elegir candidato. Y no me extraña, porque es muy difícil que hoy alguien dentro del Partido Popular quiera ser la cara de Mariano Rajoy en las próximas elecciones, quiera ser la cara de las políticas de Mariano Rajoy. Hoy la inmensa mayoría de los españoles saben que la salida de la crisis depende de Europa, pero cómo estamos transitando como país durante la crisis en los últimos años depende de Mariano Rajoy. La salida de la crisis depende de decisiones económicas que se toman en Bruselas, pero el desmantelamiento de la educación pública, de la sanidad pública, de las prestaciones por desempleo, el desmantelamiento de nuestro estado del bienestar en España tiene solo un nombre y un apellido, que es Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Quién va a querer dar la cara hoy por Mariano Rajoy, por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Partido Popular? Y como digo, estas elecciones también son de alternativa. Y frente a la política de derechas, el Partido Socialista quiere volver a recuperar y va a proponer esto en las próximas elecciones europeas, el alma europea, el alma con el que construimos Europa. Queremos recuperar el modelo social, queremos recuperar el estado del bienestar que tanto nos ha definido como región, como Unión Europea en el resto del mundo. Esta semana hemos conocido que la Comisión Europea alertaba al Gobierno de Mariano Rajoy que hoy tener un trabajo en España no es garantía de salir de la pobreza, que el empleo que se crea es tan precario que ni siquiera los salarios que se obtienen del rendimiento de su trabajo es suficiente como para tener unos ingresos dignos que permitan una vida digna. Lo tenemos que parar. Y quiero recordar en esta semana donde tanto estamos hablando de desempleo, de datos de empleo, que está pasando precisamente lo que advertimos los socialistas ya hace unos años cuando el Partido Popular aprobó su reforma laboral en solitario. Y es que era una reforma laboral que en época de recesión iba a crear o a provocar empleos masivos, desempleos masivos. 1 millón de desempleados sigue habiendo hoy más que cuando Mariano Rajoy entró en el Gobierno de España, y cuando hubiera recuperación los empleos que se crearan serían de total precariedad, serían empleos basura. Esto es lo que estamos viendo hoy en España, es lo que estamos viviendo con la reforma laboral del Partido Popular. Empleos masivos cuando hay dificultades y desempleos masivos cuando hay dificultades y empleos precarios cuando empieza a haber recuperación. Y frente a ello vamos a proponer una iniciativa en el Parlamento Europeo en la que vamos a solicitar una directiva europea para establecer en los 28 Estados miembros unos niveles de salarios mínimos que combata esta estrategia de la derecha europea de para poder ser competitivamente para tener competitividad económica en el resto de Europa, unos países, unos trabajadores tienen que devaluar sus salarios. Es decir, de una manera más gráfica, vamos a proponer en el Parlamento Europeo una directiva, un establecimiento de un salario mínimo europeo para poner fin a la devaluación salarial, a la pérdida de salarios que está provocando la derecha europea y especialmente el Gobierno de Mariano Rajoy en Europa y en España. Por último, me van a permitir que conteste a la señora Cospedal, que ayer dijo en un mitin en Valencia, afirmó que si los socialistas ganan las próximas elecciones, volverá la crisis a nuestro país. Yo le quiero preguntar hoy a la señora Cospedal que cuándo se ha ido la crisis de nuestro país. Le quiero preguntar a la señora Cospedal que cuáles son los datos en los que se basa para decir que en España no hay crisis cuando hoy hay 1 millón de desempleados más que cuando empezó a gobernar Mariano Rajoy, hay más deuda, hay 40.000 millones de euros más de déficit por el rescate a la banca y, sobre todo, hay una gran desigualdad social y una gran injusticia social. Quiero preguntarle a la señora de Cospedal que cuándo el Partido Popular está viendo el final del túnel. Quiero pedirle al Partido Popular que deje de buscar eslóganes y se empiecen a preocupar de buscar soluciones, que no se preocupen tanto de la campaña electoral y que se preocupen más de encontrar una salida justa para el conjunto de los españoles en esta crisis que, como digo, desde que gobierna el Partido Popular está siendo más dura para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, mucho más injusta. Por mi parte, nada más y quedamos a su disposición para cualquier pregunta.
Pues gracias. Muchas gracias.